29º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: Podemos. Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Nosotros, como canta el salmista, tenemos puesta nuestra confianza en el Señor, porque sabemos que es misericordioso, y esa es nuestra fe, y por eso nos acercamos con seguridad a Dios, para alcanzar misericordia y encontrar la gracia que nos auxilie cuando la necesitamos, que esto es lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos, en la segunda lectura. Nosotros creemos en Jesucristo. Creemos que por su pasión y muerte recibimos justificación, perdón por nuestras miserias. Jesús de Nazaret es el Mesías, profetizado por Isaías, que en la primera lectura, justamente el canto del siervo doliente, capítulo 53. Ese siervo sufriente de Yahvé que cargó sobre sí nuestros crímenes. Él es el Salvador, el único Salvador. Y esto, queridos hermanos, debemos repetirlo e insistir. Jesucristo es el único Salvador de los hombres. Y debemos hacerlo porque en este tiempo de indiferentismo religioso, de relativismo moral, que de una cosa igual que otra, donde parece que todos son caminos de salvación, que todas las religiones son equivalentes y como lados de una montaña que llevan al mismo fin, ante esa mentira, ante esa traición a Cristo y a la verdad, debemos proclamar sin miedo que solo Jesucristo salva, ningún otro. Solo nuestro Señor es quien bebió el cáliz de su pasión de amargura, de sufrimiento y muerte, hasta el final de la copa. Solo Él murió en la cruz y resucitó, y todo lo hizo por amor, por nuestra salvación. Hoy esta verdad se lo rechaza, o se la relativiza, o se la mira con indiferencia. En tiempos del Señor los suyos no lo podían asumir, porque qué lejos estaban aquellos hijos de Zebedeo de comprender la misión de Jesucristo, de entender en qué consistía la salvación y quién en verdad era aquel Jesús, aquel Maestro. ¿Quién podía imaginar al Dios encarnado que venía a morir para salvar a los hombres? Sin embargo, llegaría el momento en que lo comprenderían y dirán ellos también la vida por él. Santiago fue el primer apóstol en recibir el martirio. El último se dice que fue Juan, su hermano. Otros que murió de viejo, pero tuvo que pasar por el tormento. El Hijo del Hombre, el Mesías, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, por todos los que lo acepten como su Salvador. Porque la dio por todos, pero no todos lo han aceptado ni lo aceptan. Para que nadie se confunda, para que se entienda el sacrificio que estaba a punto de ir al encuentro, en el gesto del lavado de pies de la última cena, les muestra a los apóstoles que él vino a servir. Lo hace en esa misma cena en la que se da anticipada, real,
sacramentalmente en los signos del pan y del vino. Lo hizo en la primera misa de la historia, cuando también consagró los primeros sacerdotes de la nueva y eterna alianza. Cuando les dijo, haced esto en memoria mía, fue su mandato, el de perpetuar el sacrificio y con él su presencia y el banquete sacro de comunión. Fue en esa ocasión que se arrodilló ante los suyos, que es como decir ante nosotros que creemos en él. Él se arrodilló, el Señor de señores, el Rey de reyes, y otros le niegan a arrodillarse, no porque no puedan, sino porque no quieren. Y otros niegan a otros a arrodillarse, se lo prohíben, pero unos y otros están en la iglesia aunque no son de la iglesia. Jesucristo nos da ejemplo, siempre nos da ejemplo. Ejemplo de servicio, ejemplo también de hacerse uno de nosotros, identificarse con el más pequeño y sufrido. Justamente ayer, me llegó un testimonio conmovedor. Una madre, supongo joven madre, espera un niño y le diagnostican que por las observaciones se manifiesta una enfermedad grave en la criatura. No hay esperanzas de vida. El bebé moriría en su vientre. Había que abortar. Daba el nombre a la enfermedad, síndrome de Edwards. Si total no iba a vivir, mejor apurar el destino y liquidarlo enseguida. Eso era lo que esta madre recibía de los que le aconsejaban, médicos y otros. Pero ella resistía. Al enterarse de esa enfermedad terrible, que no había esperanza alguna, grande sufrimiento, pero lo peor, cuenta ella, es que me recomendaban matarlo, descartarlo. Total vendría otro, le decían. Corrió a ver a un sacerdote amigo para contarle su tragedia y para decirle que había decidido seguir con el embarazo. Le dijo, lo voy a tener en reparación por toda la manipulación genética que hice para poder tener hijos. Inseminaciones artificiales, in vitro, congelación de embriones, lo cual le pesaba enormemente porque los tomaba como abortos. Los embriones que no nacieron, todo sufrimiento entregado en reparación. Por 8 embriones congelados durante 2 años que fueron muriendo en el proceso de descongelación y por todos los niños que se abortan. El sacerdote la abrazó y aprobó su decisión. En tanto las personas conocidas le decían que debía abortar, que era egoísta traerlo al mundo enfermo, pues si lograba sobrevivir sería en condiciones terribles. La mamá estaba convencida que la voluntad de Dios era que siguiera adelante. Ante Santísimo le pedía poder llegar a bautizarlo, conocerlo, tenerlo en sus brazos. Cada semana pasaba por ecografías para ver si vivía o no. Nació por cesárea y con dificultades para sacarlo. Lo bautizaron y ahora continúo con su relato. Dice, fue hermoso, me lo trajeron y era tan pequeño, 1,5 kilos, tan bello, tan indefenso. Su llanto me recordó al de un corderito, pues por su dificultad pulmonar apenas podía llorar y respirar. Le dijimos cuánto lo amábamos y dejó de llorar. Giró su cabecita, me miró fijo, y en ese silencio de amor profundo escuché a Jesús que me susurró al oído estas palabras. Gracias por no haberme matado. Sé que era Él, y es literal lo que testimonio. Era audible su voz majestuosa, con autoridad tierna, dulce, piadosa y misericordiosa. Lloré de alegría al saber y ser consciente que si abortaba se lo hacía Jesús. Los niños indefensos son su debilidad. Mi Zacarías solo vivió 4 intensas horas y se durmió en mis brazos. Agradezco a Dios que me haya dado la fortaleza y ruego que sea dado este testimonio para que quien lo lea y esté pensando en abortar pueda reflexionar sobre lo que ello implica. Es el asesinato de un inocente, pues eso es abortar, literalmente matarlo. El pequeño no tiene manera de defenderse. El aborto trae secuelas que en corto o largo plazo fluirá y hará estragos en nuestros corazones que buscarán la paz y ella solo vendrá cuando volvamos a Dios. Para aquellos que lo hicieron, que abortaron, no teman, que se acerquen a Jesús, se arrepientan de corazón, se confiesen y Jesús en su infinita misericordia los va a abrazar con ternura.
vuelvan a Él con plena confianza. Actualmente mi bebé descansa en el santuario de Jesús Misericordioso de Villa Urquiza, en Buenos Aires. El Señor se hizo y se hace pequeño al identificarse con lo más frágil, lo más vulnerable, indefenso de nuestra humanidad. Cuando envié este testimonio, un amigo me respondió contándome otro caso que vivió de cerca. Él vive en Madrid. Por Madrid pasó un joven alemán y estuvo allí un tiempo viviendo. Luego se marchó a su país y se casó. Un buen día lo llama a este amigo de Madrid y le pide consejo porque su mujer espera un niño y han visto una anomalía en el cuello y aconsejan el aborto. Luis, que así se llama mi amigo madrileño, no va con medias tintas y le dice tan rotundamente que no lo haga, con esa crudeza tan española, aquello del pan pan y el vino vino, llamar a las cosas por su nombre, que el otro parece que se ofendió. Bueno, no sabe más de él y luego de medio año el alemán lo llama para pedirle que sea padrino del niño. Le pregunta qué había pasado, porque parecía que aunque lo consultaba se inclinaba por el aborto. Le dijo que al final no lo abortaron. Cuando decidieron no hacerlo, él abrazó a su mujer y acercó su rostro al vientre de ella y sintió nítida una voz: Ich bin, yo soy. Como les dijo a los suyos de entonces, nos lo dice a nosotros, los suyos de ahora. Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Sí, Señor. Y ahora lo vemos con mayor patetismo que antes porque todo está quedando al descubierto. Pero mientras oprimen, mientras asesinan, tú estás con nosotros todos los días, siempre. Y nos prometiste, y tu palabra es eterna y no cambia, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre tu iglesia. Bueno, precisamente anteayer, el 15 de agosto, el día en que Italia se puso en vigor el Green Pass, el certificado que se está inoculado y que sin eso no es posible hacer nada, a menos que, y esto por ahora, se hagan test cada 48 horas con el gasto que supone, etcétera, etcétera. Pues digo, ese mismo día, en el Palacio del Quirinale, antigua residencia del Papa, hasta 1870 lo fue, y actual residencia del presidente de Italia, se inauguraba la exposición, o se inauguró, sobre el infierno, con distintas obras de museos de Europa. Pero, como dicen los mismos organizadores, la clave narrativa de la muestra será el modelo de la monumental puerta al infierno de Auguste Rodin, porque han elegido como tema el infierno, según dicen, para celebrar los 700 años de la muerte de Dante Alighieri. Pero Dante murió el 14 de septiembre, no murió en octubre, y lo podrían haber celebrado con el paraíso y no con el infierno. La fecha coincide, curiosamente, con esa medida de control poblacional de los jefes de los pueblos de los que nos habla el Señor. No querría pensar que este es también un desafío diabólico a la Iglesia, porque es en Roma y porque se abrió el sínodo sobre la sinodalidad. La puerta del infierno y toda la muestra sobre el infierno durará desde ahora hasta el 9 de enero del 2022. Los católicos, en cambio, el verdadero pueblo de Dios se movió y el mismo día muchísimos fueron a rezar a la puerta del paraíso del Baptisterio de Florencia, esa obra maestra de Lorenzo Ghiberti. En tanto, por toda Italia también rezaron el Santo Rosario en todas partes. Estamos en guerra. Quienes opusieron la oración, el rosario, a la muestra del infierno y esa puerta, que tanto dice para quien quiera entender, porque Satanás tiene y exige sus ritos, digo que quienes opusieron el rosario eligieron el arma correcta. Debemos reparar por las ofensas a Dios, por los desafíos diabólicos a Dios y todo lo que es santo, por los abortos, por los silencios cobardes y cómplices de quienes callan. Reparar e interceder ante tanto crimen, porque ese crimen no queda impune ante Dios. Reparar ofreciendo la Eucaristía y penitencias. Tener nuestras horas de adoración, de reparación. Respondamos a tanto amor del Señor con su amor.
Digámosle, Señor, tú eres mi Dios y mi Señor. Te amo, Señor, y me arrodillo y me postro ante tu divina majestad y ante la grandeza de tu misericordia y de tu amor de redención. Gracias, mi Dios, por mostrarte en los más pequeños e indefensos y enseñarnos a servirles, porque así es como te servimos. Que en cada momento de adoración nos abramos a tus gracias, las tantas que derramas cuando estamos contigo, adorándote, y aprendamos a servir como tú has servido. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.